nueva charla de la M40, Las murallas de Madrid. Es la charla número 13, en que vamos ya desde la A3, que era el nudo que habíamos visto en lecciones anteriores, hasta la antigua Nacional 3, que es la avenida de la Albufera, llamada así, que es la que cruzaba por Vallecas. Por tanto, estamos en Vallecas, en el barrio de Palomeras. Fijaros que vimos cómo la M40 se acercaba mucho a la M30 a partir de la R3, iba paralela a la M30, quizá demasiado cercano de la M30. Siempre comentamos que creemos que la M40 tenía que haber subido a la meseta de Madrid siguiendo la variante ferroviaria, es decir, haber venido por aquí, pero ahora se va ya a encontrar, muy próximamente se va a encontrar con ella. Entonces vamos a estudiar este tramo. Vimos ya la zona de Horcajo, la zona de Pavones, y ahora ya estamos atravesando la A3 en toda esta franja que fijaros cómo va dibujando la curva hacia el sur, hacia el oeste, la curva de las últimas colinas de Madrid, que son las de Puente, Vallecas y Palomeras. Estamos, por tanto, en este tramo. Primero llegaremos solo hasta este nudo, que era la antigua Nacional 3, que era la que salía del corazón de Madrid y que se dirigía, se llamaba hacia Castellón, Valencia. Como veis, esta luego fue sustituida, al atravesar Vallecas, estaba muy colapsada, fue sustituida por la A3 y a su vez la A3 ha sido sustituida por la R3. Es decir, estamos descendiendo hacia la vía original, hacia el sur, hacia el este español, hacia el Levante. Fijamos cómo, al igual que vimos en el barrio de Rosas, el urbanismo de los últimos años ha amurallado esta última colina que quedaba de Madrid, donde había algunas urbanizaciones de los años 50, ha amurallado este borde de Madrid y lo ha rodeado de un parque. Como en otros puntos estamos echando en falta, desde que acabamos de ver el Estadio Metropolitano, no estamos encontrando ningún gran edificio, ninguna gran dotación importante en toda esta franja de Madrid. Y lo que es peor, tampoco estamos encontrando empleo, oficinas, parques empresariales que estén ligados a estos barrios. Son barrios muy dormitorio. Y sin embargo aquí vemos como ya aparece áreas industriales, incluso hay áreas de oficinas. Aquí hemos visto situarse una gran dotación. Qué pena que esta gran dotación del hospital no se hubiera colocado en estas colinas de Madrid, marcando un hito, como pasó por ejemplo con La Paz, que marcaba el final de Madrid. Aquí es una pena que esto ha descendido a esta vaguada que nos resulta muy difícil de entender y vamos a dedicarle algo de tiempo. Bueno, aquí veis cómo todo este urbanismo va amurallando la ciudad. Casi todos los nuevos trazados de Madrid están creando una ciudad amurallada, tendente al círculo, que es una de las leyes que yo os cuento en la historia de la ciudad. Como toda ciudad tiende al círculo, pero las ciudades hispanas tienden a amurallarse. Y vamos a ver cómo era esto antes. Fijaros que aquí teníamos Vallecas, este es el plano 1.50.000, este es el plano actual. Fijaros que la M40 enfiló, cortó esta meseta, en vez de haberla rodeado, cortó y descendió por cerca del caserío de Pavones, descendió hacia esta vaguada de Vallecas. Fijaros que Vallecas era una vaguada de donde aquí en Palomeras acababa, por así decir, acababa la meseta de Madrid. Entonces fijaros que eran todo caminos, Valderribas, camino de la Arboleda, descendían hacia una vaguada que tuvo que ser muy bonita, con muchos arroyos, y donde en el fondo de ella se situaba Vallecas. Aquí vemos cómo todo eso ha quedado borrado por la urbanización. Aquí, como veis, era todo cereal. Este rayado significa cereal. Aquí lo vemos más detalladamente. El camino que iba a Valderribas. Esta es la actual vía que va hacia Vallecas, la avenida de la Albufera. Este camino, como veis, ha desaparecido. Este viejo camino. También ha desaparecido el camino de la Arboleda. Y aquí se ven las laderas que van descendiendo hacia Vallecas, suavemente van descendiendo hacia el valle. Aquí, en este plano que es 1.25.000, aún se ve mejor. Fijaros cómo aquí ya están construidos estos bloques que están amurallando esta esquina de la ciudad. Aquí se ve que había una pequeña vaguada, que es por donde se metió la A3. La A3 también subió, cruzó y pasó ya al valle por las laderas, no en la parte más baja, pero bueno, en cierta manera aprovechó este mismo arroyo que es el que va a aprovechar la M40. Pero la M40, como veis aquí, tiene que subir a esta cota, la 650, luego pasa por esta vaguada y como veis va rozando todo el rato, pero sí que va dibujando la que es ya la última colina de Madrid.
que es esta. Fijaros qué pena si esta escuela de telecomunicaciones hubiera estado colocada en la colina, hubiera sido un gran edificio eh, para culminar esta zona de Vallecas, de Palomeras. Bueno, y aquí veis las distintas urbanizaciones, veis que algunas han desaparecido con el trazado de la avenida Pablo Neruda. Es decir, ha habido muchas reformas aquí y mucho completar viejos trazados de los años 50. Aquí veis otra urbanización de los años 50 y el resto ya son urbanizaciones de la democracia. Aquí lo vemos a mayor tamaño para que veamos, quería que vierais, cómo esta cota 650 ya no la vamos a volver a ver, es decir, ya todo esto empieza a ser mucho más bajo. La villa de Vallecas desagua por este arroyo que vaya hacia el Manzanares, es decir, estamos en laderas que van cayendo. Por eso el ferrocarril hizo muy bien dibujando esta última colina de Madrid. ¿Veis? La dibuja muy bien, aunque aquí cortó, por eso se llama Entrevías, pero estamos ya en el extremo sureste de Madrid. Aquí lo vemos un poco más grande. Fijaros cómo el ferrocarril rodeó perfectamente, fue rodeando la meseta de Madrid para al final saltar el arroyo Broñigal y dirigirse hacia Atocha. Fijaros cómo aquí se ha desbordado esta última colina, está el barrio, se llama Mediodía. Bueno, aquí sale ya la nueva variante para enlazar y rodear aún más Madrid. Bueno, aquí quería que vierais Alto del Retiro. Hay muchos nombres que hablan de fortalezas, de castillos, en todo este borde, porque aquí había en el Cerro de Almodóvar había una fortaleza árabe, una fortaleza, bueno, y restos de antiguos castros mucho más antiguos. Era un puesto de vigía hacia el levante. Y en cierta manera han sustituido estas colinas de Palomeras, son un poco la que sustituyen esos límites. Bueno, este era el puente que salta la A3. Ahí veíamos la zona de Valdebernardo, la zona que vimos de Pavones. Y fijaros que enseguida nos avisan Avenida Albufera. Aquí podríamos haber puesto Nacional 3, porque es la antigua Nacional 3, el antiguo camino al Levante. Y aquí ya veis, bueno, está ya avisando siempre ya Andalucía, claramente. Allí vemos en lo alto el barrio que vamos a estudiar hoy. Fijaros cómo parece una fortaleza de Mesopotamia, con sus torres, sus muros de ladrillo. Es curioso cómo Madrid, como digo, muchos de sus nuevos barrios adquieren el aspecto de una gran muralla que rodea la ciudad. Aquí tenemos el nudo de la A3, seguimos avanzando y allí vemos el borde ya y nuestra avenida. Fijaros, quería que viéramos este nudo un poco porque hay algo que no entiendo y es toda esta franja enorme que queda entre la A3 y el ferrocarril, entre la M40 y el ferrocarril. Una franja que, según los planos antiguos, era una zona de la arboleda, era una zona de arroyos que descendían, por aquí descendía otro arroyo, otro de aquí, y que es una pena, como veis, porque es una zona muy valiosa de Madrid y donde no se, en mi opinión, no se ha sabido organizar bien. Porque este era el viejo camino del Levante y aquí había una serie de empresas, fábricas un tanto desordenadas. Bueno, allí vemos Valdebernardo, vemos esta vaguada, donde ha sido muy destrozada por los enlaces. Es una pena porque es un nudo muy importante de Madrid, es una puerta de Madrid desde el Levante, que podía ser un espacio muy, muy bonito, además está rodeada de parques, todos los barrios que están alrededor tienen parques, excepto esta zona baja, que ha sido la más olvidada de todas. Bueno, ahí vemos la zona esa que me preocupa tanto. Es justo esta zona que quería que vierais. ¿Veis? Aquí está el nudo, como veis ha alterado mucho la topografía para pasar por encima. Y aquí tenemos esta zona de la universidad. Allí enfrente tenemos la muralla, que por lo menos es como muy claro, ¿no? Es decir, una ciudad amurallada que es el borde de Madrid. Pero fijaros, aquí aparece una serie de edificios educativos, oficinas, que es una pena, porque era un punto de vaguada, un punto bajo. Yo pienso que estos puntos de vaguada son más apropiados para zonas deportivas, para pistas, mientras que estas zonas educativas, lo ideal es que estén al lado de la vivienda y completando la área de vivienda. Además, una universidad da siempre prestigio. Aquí está, como veis, aislada de todo, aislada por las autovías. Es imposible casi llegar a ella. Es una pena. Atiende realmente a Vallecas, atiende a Palomeras. Bueno, aquí vemos el borde. Fijaros toda esta zona tan desasistida, porque allí vemos un cierto orden en todos los volúmenes.
Y aquí en cambio encontramos una mezcla de empresas, oficinas, es un territorio como a la espera de que alguien lo ordene. Y fijaros que es un territorio valiosísimo, es una de las puertas de Madrid. Aquí vemos cómo se enlaza la vieja avenida de Valencia con la M40. Ya veis que ahí se está formando un conglomerado muy denso de edificios. Es el primer punto que me estoy encontrando. Bueno, ha habido varios, pero hasta ahora, bordeando la M40, no habíamos encontrado ninguna burrada urbanística, ¿no? Pero ahora nos estamos encontrando desorden. Es una pena. Y ahora vamos a entrar dentro para que veáis cómo es. Fijaros qué espacio tan importante. Se ha colocado el hospital, que hubiera estado perfecto en una de esas colinas o incluso aquí, en Valdebernardo. Se ha colocado muy alejado de todo en este espacio. Es como si estuviéramos rellenando un vacío y así no se hacen las ciudades. ¿Veis? Esta es toda esta zona educativa. Tiene arbolado, pero es una pena que está tan aislada de lo que es la vivienda. Este es lateral de una de las puertas de Madrid que luego veremos. ¿Veis? Todo este territorio que es educativo, pues es una pena su situación. Pienso si esto se podría reaprovechar para una zona de oficinas, que estaría mucho más lógica aquí, y trasladar la universidad a algún punto más emblemático, más cercano de las viviendas. Es que es casi imposible llegar aquí andando. Casi imposible. Quizá con este puente, pero como veis es imposible. Y eso no puede ser. Fijaros la de espacios que teníamos. Esta esquina de Valdebernardo, el área deportiva, por ejemplo, de Pavones, de Moratalaz, que perfectamente podía haber estado aquí, y ese punto haber dado un prestigio a Pavones o a Horcajo en este parque. O sea, en cualquiera de estos puntos hubiera estado muy bien, tanto el hospital como la universidad, al lado de las viviendas, habría dado vida a estos barrios. Ya vimos que a Pavones le faltaba muchísima vida. Y sin embargo, aquí abajo, aislado de todo, fijaros que es una calle que está con edificios. Ahí vemos una actuación, una salvaje actuación, de las peores que he encontrado en nuestro recorrido, que ya empieza a ser largo. ¿Veis? Es un bloque de manzanas de una enorme densidad. Aquí tenemos el área deportiva de Palomeras, otro de los edificios de oficinas que se está creando aquí, y allí a lo lejos vemos el gran hospital que se ha hecho. Es como un territorio desamparado. Fijaros que el hospital está en una posición muy bonita. Sí que es como una puerta de Madrid, pero está en un punto tan bajo, tan casi invisible. No sé, quizás que yo no lo entiendo bien, pero fijaros, os lo voy a mostrar cuando uno entra desde Valencia, entra hacia Madrid. Allí vemos la ciudad de Valdebernardo, alta. Aquí tenemos esa vaguada antigua. Muy bien, por lo menos vemos un borde de zonas verdes que rodea la ciudad. Saltamos sobre el ferrocarril, que es, en cierta manera, Vallecas es como otra ciudad, y bueno, se puede entender así, con la barrera del ferrocarril. Y aquí aparece toda esta tierra abandonada, olvidada, tierra de nadie. ¿Veis? Ya nos vamos acercando a Madrid, aún no se percibe la presencia de Madrid, pero ya aquí sí. ¿Veis? Ya allí vemos Palomeras, con todo su murallón, vemos Valdebernardo, vemos ya la zona de Pavones, y aquí vemos ya este pequeño caos que tenemos aquí. Fijaros que ya es una pena. Tenemos el hospital, una zona aparentemente muy olvidada, y realmente todo esto bien cuidado, pues puede ser una zona de Puerta de Madrid valiosa. Y ahí vemos ese caos de manzanas, edificios. Una pena, porque fijaros que arriba, por lo menos la cornisa estaba muy clara. Fijaros qué pena que uno detecta los trazas del viejo paisaje de cultivos, de arroyos que descendían hacia Vallecas. Hay manera de recuperar esto. Fijaros que es una zona con muchos arroyos. Se ve por la vegetación que aparece. Yo creo que todo esto hay que recuperarlo, lograr unificarlo, darle un sentido, una personalidad. Fijaros que aquí aparece un edificio de concesionario de coches. Esto es porque había aquí una carretera que yo no le había dado importancia, pero que se ve que tuvo su importancia. Estamos pasando sobre ella. Y fijaros que estaba marcando un hito. Siempre los concesionarios de coches, las gasolineras, marcan hitos en los caminos de las ciudades. ¿Veis? Ahí ya vemos aparecer la colina de Valdebernardo y ese puente, y ahí vemos la puerta, como la puerta de Alcalá, pero hacia Valencia. La puerta que la marcan las gasolineras
Y fijaros, esto es lo que veíamos antes por detrás. Esto indica la puerta de una ciudad. Sobre todo en la salida, el repostar en la salida. Y indica que aquí tenemos un espacio importantísimo de Madrid y que no hemos sabido verlo. Ahí tenemos la otra de enfrente. Está en un sitio perfecto, está en una vaguada, con la colina de Valdebernardo, la colina de Pavones, la colina de Palomeras. Y veis, y aquí aparece el nudo que ha alterado mucho toda la topografía. Fijaros ahí qué cortes ha habido. Y ahí tenemos este paisaje, está esperando que alguien lo coja con cariño. Es un poquito toda esta zona universitaria tan aislada. Es todo este espacio. Aquí quería que lo volviéramos a ver, cómo fue este cuenco de cultivos, de caminos que bajaban hacia Vallecas. Es verdad que el ferrocarril lo cercenó, pero tenía muchas posibilidades de haber sido. Quizás si Valdebernardo hubiera actuado de otra manera, se habría generado aquí un cuenco entre Palomeras, Pavones, Valdebernardo, un cuenco donde se hubiese podido organizar mejor. Bueno, aquí vemos cómo estos edificios ya estaban mal situados, veis que no respetan las curvas de nivel. Fijaros este arroyo que venía desde la R3, prácticamente venía, que llegaba hasta Vallecas, que era muy importante y que ha desaparecido totalmente. Aquí tenemos esa carretera que venía de la zona de Vicálvaro y que generó esta área un poco industrial, que es la que luego hemos ido asumiendo como un área industrial. Y aquí tenemos esta ladera que descendía desde Cerro Chico, donde se ha situado el hospital. Como veis, bueno, pues puede entenderse que si todo esto se organiza bien, pues bueno, es una proa de Madrid, ¿no? Pasaría a ser esta la puerta de Madrid con ese hospital. Aquí lo vemos mejor un poco cómo era desde Vicálvaro, el Cerro de la Cabaña, donde se situó Valdebernardo, y toda esta vaguada, que tenía muchas posibilidades, era un gran cuenco. Yo pienso que era más apropiado para zonas deportivas, aquí abajo en el fondo del valle. Bueno, y aquí lo vemos de nuevo. Veis cómo es una suma de cosas. Y ahí aparece esta terrible actuación, alejada de Vallecas, frente a la vía, alejada de Palomeras. No sé cómo se ha podido aprobar eso. Y lo vemos de nuevo. Y fijaros, es esta actuación de una escala tremenda, de una densidad brutal, que están alejados de todo, porque el ferrocarril los separa de Vallecas, con muchísima densidad. Esto es asombroso. ¿Qué alcalde ha admitido esto? ¿Qué arquitecto municipal? Que además la pobre trata de crear como una plaza de entrada a Vallecas, pero no es, ahí vemos la torre de Vallecas. Ya veis que el ferrocarril es una gran frontera y hay que asumir que es una frontera, que aquí ya no había acabado Vallecas. Y crear aquí esta enorme zona de altísima densidad es una salvajada. No sé quién está detrás de esto, pero es de lo peor peor actuación urbana que hemos encontrado en todo nuestro recorrido. No es que las viviendas sean malas o que es que no se puede hacer a la gente vivir aislados de todo. Su escenario es el ferrocarril. Se ha creado como una nueva ciudad aquí. Fijáis ahí, por lo menos está alta la ciudad. En fin. Bueno, pues vamos a subir ya hacia Palomeras. Cogemos la avenida de la Albufera. Ahí vemos el paso de la antigua. Esta es la Nacional 3 antigua. Y veíamos la zona que hemos tratado. Allí vemos Valdebernardo a lo lejos, Vallecas y la carretera Nacional 3. Fijaros que aquí hay un nudo que está poco cuidado, porque es una pena, es una entrada, es la unión de la M40 con la A3, con la antigua Nacional 3. Y aquí aparece todo ese murallón tremendo de Palomeras. ¿Veis? Vamos a pasar también por encima de ella, yendo hacia el sur. Y aquí estamos. ¿Veis? Es este nudo de aquí. Aquí quería que vierais cómo esta es la vieja Nacional 3, que llegaba a Vallecas, que Vallecas se entendía como una ciudad autónoma, como pasaba con Coslada o con Vicálvaro, y que ha crecido en parte, no sabemos si está creciendo como una entidad propia o si está tratando de incorporarse a Madrid, porque fijaros qué impresionante ensanche se está creando aquí. Saltando, por supuesto, la M40, saltando también la M45 y llegando ya a la M50. Es asombroso. Y fijaros qué está pasando. En el fondo lo que está insinuando esto es que la M40 se quedó corta.
que la M40, fijaros que la ciudad ha llegado a la M50. Fijaros que es una homotecia, el que quiera saber las leyes secretas de la ciudad puede ver mis charlas sobre la ciudad. La ciudad crece como una serie de muñecas rusas repitiendo sus esquemas. Fijaros que Valdebernardo o los barrios aquí que vimos de Rosal, de Horcajo y esta zona de Palomeras, en el fondo era amurallar Madrid hasta la M40. Valdebernardo ya lo saltó, pero es que esto es volver a amurallar Madrid incorporando San Fernando, incorporando Coslada, incorporando Vicálvaro, incorporando Vallecas. Fijaros, es lo mismo que antes se había incorporado Moratalaz, otros pequeños municipios o Canillejas, pues ahora está pasando lo mismo. ¿Veis? Se están creando unos ensanches a un tamaño muchísimo mayor que en el fondo repiten el ensanche de las Rosas, o repiten Horcajo, o repiten Palomeras, pero a una escala mucho mayor y ya llegando hasta la M50. Es decir, que la M40 claramente se está quedando muy atrás, la M45 ya ha sido superada y la M50 es la nueva muralla de Madrid. Fijaros qué importante es esto. O sea, Vallecas está siendo lo que pudo ser pues el caserío de Pavones, pequeños poblacitos que fueron envueltos por Madrid. Aquí de nuevo han sido envueltos. Bueno, pues vamos ahora a recorrer. Bueno, aquí quería que vierais de dónde venía nuestra vieja Nacional 3, ¿veis? Venía de la Plaza Mayor, bueno, del casco musulmán de Madrid, bajaba por la calle Atocha y venía por aquí. Como veis, la nueva A3 nació de este punto, prácticamente enfrente de Atocha, donde el Ministerio de Fomento de Agricultura, y de ahí nació la A3. Se abrió paso como pudo, mientras que la A3 antigua, como veis, marcaba lo que era el barrio de Vallecas, pueblo de Vallecas. Esta es la gran avenida que vamos a seguir. Es la vieja Nacional 3, camino de Castellón. Se llamaba de Castellón, iba también a Valencia, que hoy es la avenida Albufera. Vamos a recorrer, por tanto, vamos a hacer este recorrido para venir hasta aquí. Entraremos un poco hacia el puente de Vallecas y luego ya volveremos. Aquí vemos que hay un desnivel y aquí estamos ya en la calle que va rodeando. Aquí vemos unas actuaciones brutales por su escala, tremendas, pero bueno, es vivienda en H, es decir, son viviendas más o menos buenas. Estas tienen, como veis, esta tiene aquí toda la vivienda da esta orientación y hacia el otro lado hay otra vivienda. Es decir, probablemente las viviendas, si no fuera porque tienen las ventanas muy pequeñas, pero bueno, como veis, tenían sus terrazas y la única pena es que esta torre, los salones dan a este espacio tan estrecho, igual que le pasa a esos salones. Veremos que luego otro arquitecto en otro bloque lo resolvió muchísimo mejor. Como veis, se logra una densidad enorme, brutal, con toda esta pieza. Como veis, aquí es una torre, 3 viviendas aquí, que esta es la que da hacia el interior mirándose los salones. Una pena, porque podía haber estado con los salones hacia aquí, en vez de tener aquí los dormitorios, haber tenido los salones. La manía a veces de que el salón esté al lado de la entrada, pues produce a veces aberraciones así. Aquí la vemos, ya vemos salón, quizá cocina y 3 dormitorios o 4 dormitorios. Sigue una área dotacional, siempre pasa en estos grandes barrios de grandes torres, el contraste con las áreas educativas de escala muy bajita, y ahí vemos aparecer otra actuación. Esta ¿veis? Marca como una gran muralla, que es la que veíamos como una gran muralla de Madrid. Aquí vemos que son viviendas que son pasantes, es decir, que aquí tiene el salón, no sé si el salón y un dormitorio, y el salón y otro dormitorio. Las ventanas podían ser mayores, fijaros el tramo de ladrillo tan grande que hay, es una pena, pero bueno, ahí tenemos los núcleos ascensores que atienden solo a 2 viviendas por planta, los otros en el otro bloque atendían a 4. La pena es que hay vivienda en planta baja, que a nosotros siempre nos parece una aberración. Habría que lograr, eso está notando, todo este borde es una pena que no tenga comercio, porque es al lado del paseo del Parque de Palomeras, ¿no? Sí que tiene bonito, pues bueno, que veis este gesto en que se abre un poco donde están los salones y crea como torreones. Fijaros la obsesión del arquitecto español siempre por crear fortalezas. Aquí lo bueno que ha hecho es que en vez del otro que daba el salón hacia aquí, pues por lo menos lo ha girado y los salones dan a este espacio. Como veis, ¿no? Aquí hay 2 viviendas por caja de escaleras a cada vivienda, pero las torres aquí tienen 4. Es decir, que está mejor resuelto que el anterior. Aquí vemos desde el otro lado. ¿Veis? Pues este salón, en vez de hacia ahí, que pasaba en el otro bloque,
pues aquí por lo menos da a este espacio. Seguimos subiendo. Ahí vemos el choque de las torres. Como veis, es una verdadera muralla de ladrillo. Ahí vemos el interior. Y aquí vamos a ver cómo se organizó. Ahí vemos a lo lejos otras torres tremendas. Fijaros, tuvo de bonito que estas casas daban más o menos hacia el exterior, hacia el parque lineal de Palomeras, y estas daban hacia un espacio ajardinado donde la pena ha sido estos bloques que no han respetado pues este espacio que se había generado ahí. ¿Veis que es un espacio bonito? ¿Veis? Es abrirse a una plaza, a un jardín interior. Muy, muy árabe todo esto. Es la planta de Bagdad. Bagdad era un círculo en torno a un gran jardín central. Ahí la pena es que estas otras torres no han hecho caso de ese dibujo posible. Este es el parque lineal, un estupendo parque, y ahí vemos ya aparecer lo que veíamos de Pavones, las torres de Pavones. ¿Veis? Estamos ya en este punto, lo que vimos en la lección anterior, este barrio de Pavones y el paso sobre la A3. Aquí vamos subiendo y vemos otros bloques. Esto es muy típico de la época posterior, bueno, ya en la democracia. Fijaros, es un arquitecto que pretende crear también como una gran fortaleza. Está influido por Mario Botta, un arquitecto de la zona del norte de Italia. Entonces, fijaros cómo fomenta la aparición de torreones. Son arquitectos que priman mucho la estética frente a la función. Fijaros, es una línea de... Es absurdo porque claro, un castillo nunca es un esquema abstracto, sino que es figurativo, en torno a un patio, en torno a un círculo. Pero veis, estos han seguido una geometría de líneas paralelas abstracta, venida de Europa, que es un error gravísimo. Y ahí tenemos las aperturas, ¿veis? Pero que están cogidas entre los torreones. Más lógico hubiera sido quizá que el salón hubiera sido una pieza aquí abierta y ahí los dormitorios más remetidos. En fin, son esclavitudes de la estética. Este es el puente que da origen a la avenida Pablo Neruda y salta hacia Pavones. Aquí tenemos la A3, que aquí no va hundida, está pasando por encima para luego bajar hacia abajo. Ahí teníamos esa torre tan bonita, de las más bonitas que habíamos visto en Pavones. Había otra torre muy bonita también al comienzo, ahí también tenemos otra, y que rodea esta urbanización que la vimos en la lección anterior. ¿Veis? Son como piezas, palacios renacentistas con sus grandes terrazas. Fijaros por qué digo que la arquitectura de los 60 era mucho mejor que la arquitectura de la democracia. Basta ver esta torre y comparar con lo que acabamos de ver para darse cuenta. O esa otra torre que también es muy bonita. Había una actitud de que la casa debía tener terrazas, que tenía que tener optimismo, y eso es lo que falla en estas arquitecturas. Falla el optimismo. Es verdad que en esta época la democracia hubo un movimiento, se asumió un poco por toda Europa y el mundo, la tendencia, nacido en Italia, un movimiento que buscaba mucha austeridad, mucha tristeza, y de cierta manera influyó muchísimo en la arquitectura española. Estamos aquí y ahora quería mostraros que vamos a encontrar esta avenida, que fijaros que es muy importante, porque venía desde el barrio de Arcos, donde era la calle Guadalajara, creo, y la calle Aquitania, llegaba a la plaza Aquitania, marcaba la calle principal del barrio de Horcajo, marcaba la frontera con Pavones y va a marcar todo este eje que va rodeando Puente de Vallecas. Cómo acaba lo veremos en otras lecciones. Fijaros qué importante es. Fijaros que es casi paralela a la M40. Es un eje de unión importantísimo. La pena es que este eje no está acompañado de grandes monumentos, de un Corte Inglés, de un gran hospital, de una gran universidad que han preferido marcharse aquí. Esa es la pena. Pero fijaros desde dónde viene esa línea. Vendría desde la plaza del Estadio Olímpico, desde esta plaza. Es decir, tenemos este monumento, nos está faltando otro monumento, aquí tenemos el Carrefour, bueno, puede entenderse, nos está faltando aquí un gran centro de comercio, o en este parque de Horcajo. Fijaros que tenemos muchas posibilidades aún de ir mejorando, completando estos barrios. Seguimos, bueno, dejamos atrás ya estos bloques. Aquí vemos cómo eran, había vivienda a cada lado y hay un patio que tiene probablemente las cocinas y los baños. Con lo cual, ¿qué se logra? Pues se logra que con solo un núcleo de ascensores o dos, puedes atender a muchas viviendas. Bueno, no, depende, claro. Y aquí tenemos el barrio de enfrente. Fijaros qué escala más bonita. La diferencia de escala. Está claro, a veces no es que la densidad sea mayor, a veces es que ya las exigencias de dotaciones de zonas verdes hicieron
que parezca que la densidad es mayor porque casi no dejan solar y obligan a grandes alturas. Pero qué diferencia entre esta ciudad tan amena, tan acogedora y esta otra ciudad. ¿Veis? Es una pena la altura que tienen frente a esta altura. Aquí tenemos el mismo problema de viviendas en planta baja, pero esto siempre se puede regenerar muy bien. Mientras que estas grandes torres, ahí veremos otra secuencia de torres. ¿Veis? Es un urbanismo abstracto, muy inhumano de escala. A mí me parece un sinsentido. Aquí vemos las torres, las viviendas. Fijaros qué cosa tan extraña que tiene aquí los aseos. En vez de dar los salones a la avenida, que es una avenida importante, prefieren mirarse unos a otros tapándose el sol en vez de mirar hacia la avenida. Es increíble. Y enfrente tenemos esta que es una arquitectura mucho más, en mi opinión, mucho más elegante. Aunque sea más pobre porque son viviendas pequeñitas. Pero esta vivienda, por ejemplo, si hubiera un programa de ampliación de viviendas, de manera que el ayuntamiento ayudase en cuanto se venda una vivienda que la pueda adquirir con ayudas municipales el vecino de al lado, estas viviendas con doble tamaño son maravillosas. Frente a esto es inabarcable. Fijaros que aquí también tenemos lo mismo, tenemos bloques que esté atendiendo nada menos que a 8 viviendas. Fijaros, una vivienda aquí, otra hacia aquí, otras dos y otras dos. Pero fijaros que esta pared, en vez de tener los salones, ha preferido colocar los salones aquí. ¿Por qué? Simplemente para que desde la entrada esté cerca el salón. Qué tontería cuando uno valora mucho más a veces el sol o la visión de la avenida y no pasa nada por atravesar un pasillo para llegar al salón. ¿Veis? Se ha primado. Fijaros qué absurdo que están aquí los baños. En fin. Aquí tenemos una torre típica en H, una gran terraza, que es siempre de agradecer, unida, pegada a la otra pieza en H. Y llegamos ya vamos descendiendo y tenemos aquí esta gran urbanización que es de los años 50 probablemente, 40-50, que como veis en el fondo es el mismo urbanismo, es decir, son bloques paralelos que se van tapando la luz unos a otros. Este urbanismo nace en Europa en los años 30, en Alemania, y es un desastre porque se van tapando las casas unas a otras. No entendía de calles, en un urbanismo que no quería plazas. Que bueno, estos barrios se entienden porque se hicieron quizá con mucha urgencia, pero es una pena porque esto podían haber formado una plaza, podían haber rodeado un parque, la ocupación hubiera sido la misma. Y bueno, por lo menos no son tan altas, ¿no? Pero es una pena. Este urbanismo, yo creo que todo lo que nos viene de Europa siempre, en mi opinión, siempre es malo. Porque esto está totalmente alejado de la tradición hispana. Nunca en la tradición hispana se hacían calles paralelas unos a otros ni bloques. Siempre se formaban plazas, se miraba el paisaje. Y es una pena porque son bloquecitos que, aunque son muy pequeños, pero ampliados, pues son viviendas muy dignas. Pero claro, unas se van tapando. Y esto hay miles de urbanizaciones en Europa así. Fue la Bauhaus, un verdadero desastre. Y ahí enfrente tenemos cómo sigue la avenida, que ahora vamos a seguir un poco, porque me parece muy elegante esta. Fijaros qué elegante estos bloques, con una escala tan bonita. Y esa gran avenida. Esto es mirando hacia el sur, que lo veremos en la lección siguiente, y esto yendo hacia Vallecas, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, me meto por esta avenida solo un momento para que veamos cómo es esta zona de la ciudad. Fijaros qué bonita avenida, y ahí, aunque se ven que son bloques que necesitarían probablemente ampliar su tamaño de sus viviendas, sin embargo están muy ordenados. Y lo vemos, vamos siguiendo, vamos llegando. Fijaros qué escala. Y con esto siempre uno puede crear ciudades jardín, puede mejorar la urbanización, porque la altura pues lo permite, pero cuando son torres tan altas, fijaros que aquí también se están tapando en parte unos a otros, ¿no? O sea, es el mismo urbanismo, pero bueno, aquí ya está un poco más ordenado. Y fijaros la avenida. Y aquí me interesa ver esas casas que son como pequeños palacios, fijaros. Me parece una actuación muy bonita. Son casas que, como veis, todas, siempre la vivienda en la esquina es mejor. Entonces son 4 viviendas por planta, como pequeñas villas. La pena es que hay vivienda en planta baja y la pena es que después detrás se tapan unas a otras, como pasa. Es una pena que este arquitecto no las haya alternado, por ejemplo, no haya buscado una alternancia para que ahí, que es una pena. Están a punto de estar muy bien esta urbanización, estos bloquecitos. Fijaros que tiene pues, todo exterior, 2 orientaciones. Pero veis, la pena es que este interior
Si hubiese tenido más anchura, luego tenemos vivienda en planta baja. Es una pena porque no se hizo esto con más generosidad. Porque no hubiera pasado nada por tener un piso más y que la vivienda en planta baja hubiera sido un segundo ático. Y esto hubiera quedado libre. Hubiera parecido ya una urbanización de lujo. Bueno, aquí quería que lo vierais. Fijaros, estamos aquí. Este es el camino, la antigua Nacional 3. Fijaros cómo aquí se nota que hubo aquí una tierra de frontera entre toda esta zona tan densa y esta zona. Es decir, estos probablemente son años 40, incluso anteriores a la guerra, y esto aquí ya hay mucha urbanización de los años 40-50, pero en medio quedó una zona como de colinas, de laderas, que viene muy bien porque está marcando como una frontera entre dos barrios. Y fijaros que se han colocado muchas dotaciones y alegra muchísimo, salva un poco, porque si todo hubiera sido continuo, hubiéramos echado en falta una gran franja verde. Fijaros, esta es la urbanización que os he enseñado, que ha estado a punto de estar muy bien, rodeando una zona eh, de educación y deportiva. Fijaros esta franja que se nota aún que aquí había una franja de territorio libre, donde, bueno, tenemos un centro comercial pequeño, tenemos el metro, que eso es importantísimo, fijaros, al metro del Alto del Arenal, Portazgo, lo cual indica, fijaros, Portazgo está marcando la frontera entre estos dos urbanismos. Probablemente aquí había una puerta de impuestos para llegar a Madrid, porque era el camino de Valencia. Ya tenemos Buenos Aires, Alto del Arenal. Fijaros que estamos en esta línea, que es nada más y nada menos que la línea 1, que es importantísima. Fijaros, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández. Estamos atendidos por la línea 1 y luego tenemos la línea de cercanías en Vallecas. Bueno, aquí la tenemos. Fijaros que la línea 1 está siguiendo, avanzando mucho más. Perdonad. Ya veis que es una línea que va desde ya el norte de Madrid, Pinar de Chamartín, y ya ha saltado la M40, ha saltado la M45, y ya, fijaros, ya se aleja muchísimo. Pero es una línea importantísima, porque fijaros que va por Gran Vía, Tribunal, Noviciado, es decir, va por el corazón de Madrid. Bien, pasemos. Este otro plano es cercanías, que ya todos lo sabéis, es la línea que viene de Guadalajara, de Zaragoza, que va rodeando Madrid por el sureste, que es la que nos atiende a Vallecas, Santa Eugenia, Vicálvaro, Coslada, San Fernando. Bueno, y si seguíamos esa urbanización, llegamos a ese punto, como digo, que es muy amplio, donde está todo este espacio, donde están los bomberos, donde está el centro comercial y donde está una zona educativa muy valiosa, que está en la colina, en lo alto de la colina. Fijaros, aquí está la iglesita y mirar cómo estas torres han rodeado ese solar y se ha creado al final una urbanización muy, muy ordenada. Estamos en la parte alta de nuestra zona. Fijaros, está muy bien. Cómo al final parece que no, pero poco a poco la ciudad va organizándose, ordenándose. Y ahí tenemos esta vaguada que marca esta gran frontera de zonas verdes que veíamos aquí. ¿Veis? Toda esta zonaria con unas posibilidades enormes dotacionales de frontera entre la parte alta y la parte baja de la ciudad. Bueno, y ahora seguimos ya por nuestra avenida que habíamos dejado, la avenida Albufera, ya siguiendo hacia el final. Aquí vemos estas urbanizaciones que, como vemos, repiten el esquema de la que hemos visto antes, de bloques que se van tapando unos a otros, exactamente igual a cómo se hacen esas torres, tapándose unas a otras.
Es el urbanismo abstracto del movimiento moderno. Al lado tenemos otra secuencia de torres. Es una pena porque es una avenida con mucha amplitud y que fijaros que está, al fin y al cabo, veis, estos son los bloques que os digo, que es una pena, porque estos ya son más viviendas más grandes, pero esta secuencia de irse tapando unos a otros, cuando estos podían haber formado todos ellos una única manzana sin taparse el sol unos a otros. Igual que pasa con estas torres, que es exactamente el mismo esquema, pero repetido hasta la altura. Es el urbanismo que se llamó del movimiento moderno, urbanismo abstracto, nada que ver con el urbanismo antiguo. Bueno, aquí vemos estas torres y estas que hemos visto. Aquí hay un gran centro de salud y vemos esa secuencia. Y ahí vamos a llegar ya al final, acabando en estas torres, donde aquí ha habido una actuación de un aparcamiento que ha quedado muy descuidado en su remate. Fijaros, aquí tenemos otras viviendas que, como veis, tienen una vivienda a un lado y otra al otro lado. Es decir, son bloques, por tanto, que pueden tener un pasillo central y así ahorrar en ascensores. O sea, una vivienda va a tener aquí probablemente el salón, dormitorio, cocinas, otro dormitorio. Es decir, toda la vivienda da a un lado. Aquí tenemos otra. Pues un esquema que a veces se utiliza. Se ahorra mucho en ascensores, pero aparece un pasillo, a veces un poco siniestro, un pasillo largo que va tendiendo viviendas a uno y otro lado. Se pierde la ventilación cruzada que en climas calurosos a veces viene muy bien, es decir, que pueda pasar el viento a través de tu casa. Pero entonces el núcleo de ascensores solo puede atender a 2 viviendas. Aquí un núcleo de ascensores puede atender a muchísimas viviendas, como veis. Pero lo que está fallando es todo este espacio. Es una pena que este espacio importantísimo, porque es el comienzo del barrio, es la entrada a Madrid, pues esté tan descuidado. Fijaros, esto no puede ser, que aunque se haya hecho un parking, pues esto se puede ajardinar, esto hay que mejorarlo, sin ninguna duda. Porque ese frente, pues bueno, es un frente ordenado al final. Claro, aquí se ve, ¿veis? Hay un núcleo de ascensores quizás y un pasillo central y dan viviendas a uno y otro lado. Y este es ya nuestro final. Hay una torre en H, viviendas, y ahí ya vemos las... Fijaros esto, qué pena que esta sea la entrada a Madrid y que esté así. Y ahí tenemos ese gigante. Como vemos, eso ha sido un barrio muy denso, pero bueno, tenemos la suerte de tener esta avenida que tiene sus paradas de metro. Nos está faltando, como siempre creemos, un gran elemento, una gran dotación, o comercial, o educativa, algo que diese un monumento a este barrio. Y nada más, y aquí acabamos ya en este final de Palomeras, mirando ya hacia Vallecas. Muchas gracias.